Buenas tardes, Alexandra, ¿cómo estás? Bien, chévere. Voy a ir marcando la asistencia de una vez porque me están, no sé, están haciendo un seguimiento allí. No te preocupes. De todas formas, eh, vamos a dar unos minuticos. Si no, empezamos la clase contigo, ¿sí? Chévere. Perfecto. Perfecto, Alexandra. Vamos a esperar unos minutos. Buenas tardes, Beatriz, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Con mucho calor, qué increíble el calor que está haciendo en esta ciudad. Por eso es que esos virus gripales que están dando son toda una locura. Sí, de hecho, yo tuve a mi hija enferma y con malestar, dolor de cabeza, parecía un cuadro gripal normal, porque dentro de todo no tenía tos o cuestiones de ese estilo. Pero, pero el sábado le arreció mucho, se le fortaleció un dolor de cabeza y mareos, y mareos, y mareos, y eso me llamó la atención, fue sábado en la noche, me llamó la atención, y por mera casualidad le puse el oxímetro porque a la vista ella se veía, o sea, yo sabía que estaba enferma porque me lo decía, pero no porque tuviera un aspecto así, ay, se siente muy mal. Pero cuando me dijo que le dolía la cabeza y tenía mareo, yo dije, bueno, voy a ponerle el oxímetro. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que tenía la saturación, pero bajísima. Pero cuando te digo baja, bajísima. Pero su aspecto, como les digo, no era como para eso. Entonces nada, me tocó llevar la emergencia y bueno, le dieron la nebulizaron, pero de una forma intensa, 6 nebulizaciones seguidas y un tratamiento también intenso aquí en la casa. Y, y yo decía, Dios mío, gracias porque se me ocurrió ponerle el oxímetro porque era sábado en la noche, madrugada, yo esa noche no dormí nada, luego que me di cuenta de la saturación y yo decía, Dios, si no hubiese sido por oxímetro, capaz que ni la llevo al médico. Y eso me generó mucha, ¿sabe? Inquietud, porque uno a veces se confía viendo solo lo que ve, pues, el aspecto de las personas, y resulta ser que la situación, Dios, se esconde, ¿sabe? Se, no, me decía, me siento un poquito asfixiada. Solo que cuando caminaba, se levantaba, le dolía la cabeza y se mareaba. Entonces, luego que yo veo el oxímetro y como era de noche, uno no sabe cómo reaccionar de noche en este país, porque digo, si la llevo, la atenderán, no la atenderán, que comienzo a buscar por internet y justamente los dolores de cabeza y mareo coincidían con la saturación porque era un síntoma de la falta de oxígeno.
pero esas son cosas que uno aprende en estas circunstancias. Yo en otro momento no me lo hubiese imaginado. Sí, sí. Hay que estar muy pendiente, cuidarse en la medida de lo posible, cuidarse. Sí, cuando es que ella venía, en el caso de ella pudo haber sido que se unieron dos virus, no sé, porque ella venía de un cuadro 2 semanas antes. O sea, yo lo que decía es, tengo que llevarla al médico para que le hagan un examen porque está repitiendo el cuadro gripal tan seguido. No sé si era el mismo que se complicó o fueron dos diferentes, no sabe, no sabe. Sí, sí, hay mucho. De hecho, la doctora no le sorprendió. Dijo, sí, sí, con esto, tranquila. Aunque para mí era muy alarmante. Ella dijo, no, tranquila, que no sé qué. Era como que no era su primer caso. Sí, sí. Bueno, voy a pasar la asistencia para que no se me vaya a quedar ninguna. Está Emily, está Beatriz, Alexandra. Ok. ¿Ustedes conocen a la compañera Joarlis? Mm, sí. Sí, porque creo que hay un tema de inasistencia con ella, entonces justamente nos pidieron el reporte y eso, que si está asistiendo, la ven, coinciden, díganle que esté atenta a eso, porque es muy triste que esté pagando el semestre y luego lo vaya a perder por inasistencia. Que esté, ok, si la vuelven a ver, coméntenle, porque a veces uno se confía, como este es un nivel ya de adulto, mira, es tu responsabilidad si vienes o no vienes, hay profesores que son muy liberales con eso. De hecho, yo me anoto en esa tendencia, yo creo que cuando se es adulto uno tiene la capacidad de estudiar por su cuenta y cumplir con todo. Pero esa no es la política de la facultad. Hay que asistir y de la mayoría de las universidades tienen que asistir a clase, eso está en el reglamento, entonces hay que estar atento con la asistencia. Y aquí no se puede hacer mucho porque como está el reporte allí, eso ya va quedando reflejado y luego no se puede cambiar. Quizás fue que se inscribió, pero eh, luego se retiró, no sé, pero bueno. Jerry, hola Jerry, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar con lo que nos corresponde hoy. Vamos a continuar con las causas del derecho. Creo que ya habíamos hablado de la forma y la materia, que uno tiene que ver con el, el procedimiento que se debe cumplir para que una norma tenga validez. Y en cuanto a la materia, tiene que ver más con una visión de lo que pasa realmente en la sociedad. Por un lado está la dogmática, que te dice hay que agotar estas fases, esa es la causa formal de cómo nace el derecho. Pero en sociología nos interesa, además de esa, la causa material, porque sabemos que en la mayoría de los casos muchas normas responden a una coyuntura específica, a unos intereses de grupos sociales, a unas exigencias por parte de las instituciones que tengan poder o para dar respuesta a una necesidad concreta en una coyuntura determinada. Entonces se habla que el derecho
más allá de cumplir, o las normas, más allá de cumplir con todo ese procedimiento, hay que entender por qué se crea esa norma, porque eso es lo que nos va a llevar a analizar también si esa norma está cumpliendo con su objetivo o no, si axiológicamente está cumpliendo con su finalidad, si está siendo justa o no, o si detrás de ella hay algún grupo de poder que que la esté imponiendo solapadamente. Es una imposición, pero de forma solapada, porque está utilizando las instituciones estadales para, dictar esa norma. Entonces allí es donde se habla de ese contraste en lo que sería la causa de la norma desde el punto de vista formal y la causa de la norma desde el punto de vista material. Una apunta más hacia la dogmática, procedimiento de elaboración establecido en nuestro caso, si es una ley nacional, está establecido en la Constitución, y si es a nivel municipal, pues que cumpla también el procedimiento que se establece en la ley para dictar esas ordenanzas. Pero además, siguiendo a Oscar Correa, también está como causa de la voluntad, como causa de la norma, la voluntad que subyace detrás de ella. Oscar Correa sostiene que detrás de cada artículo de ley no hay simplemente una técnica legislativa, que no hay una técnica legislativa, sino que también pudiera existir una voluntad política concreta que se va a imponer a través de un lenguaje jurídico. O sea, nuevamente aparece aquí el término del derecho como discurso. Las instituciones, o en este caso el Estado, si les conviene, o a un grupo social que pueda hacer lobby dentro de los actores que forman parte del sistema legislativo, pues esas leyes van a responder a los intereses de esos grupos sociales. Si es el gobierno, por ejemplo, que estuviera buscando que la sociedad se comporte de una determinada forma, bien sea frente, por ejemplo, a un proceso electoral, por ejemplo, frente a la distribución o acceso a los productos, frente a manifestaciones públicas, si el gobierno considera que es necesario regular esos comportamientos de determinados grupos sociales, pues pudiera utilizar su autoridad y poder para imponer esa norma. Entonces, aquí se habla de que hay una voluntad política concreta que se va a imponer a través de un lenguaje jurídico. Entonces, las normas en esos casos pasan a ser discursos formalizados que van a expresar el resultado de una correlación de fuerza, en el que al ser una correlación de fuerza, alguien va a ganar y alguien va a perder. Por eso es que en sociología jurídica no se deja por fuera esta parte de la realidad, porque sabemos que el derecho pudiera ser un instrumento de control social. No siempre el derecho va a estar, o las normas van a ser dictadas solamente para que cumpla con la finalidad del derecho, que es lograr justicia. No siempre es así. ¿Por qué? Porque, bueno, en determinados contextos y realidades, existen esos intereses de grupos en ciertas materias, y si tienen influencia pueden llevar a que los órganos legislativos dicten normas que los favorezcan. Obviamente esto no es un discurso abierto,
Esto no es que se va a parar los diputados de la Asamblea Nacional y van a decir, en virtud que los empresarios quieren obtener más ganancias por la venta de sus bienes y servicios, nosotros vamos a dictar una ley donde en la cual se establezca que todos los días los precios van a aumentar 5%. Eso no lo va a decir públicamente ningún diputado. ¿Por qué? Porque eso encontraría un rechazo directo por parte de la sociedad. Pero eso no quiere decir que no ocurra. Por ejemplo, cuando se dictan estas leyes, por ejemplo, la ley del odio, no recuerdo cómo se llama, la ley contra el odio. ¿Qué se buscaba? ¿Qué grupo está detrás? Es difícil que lo determinemos de forma concreta y objetiva. Nosotros pudiéramos tener sospechas cuáles son los grupos que estaban detrás de esa ley. Pero sí lo que sabemos es que detrás de la ley contra el odio está la intención de limitar la acción de ciertos grupos sociales que de alguna forma se estaban volviendo incómodos para el status quo, y había que enviar una señal para decirles: el derecho a la protesta no es tan libre como ustedes se están imaginando. Si ustedes contradicen esto y esto, ustedes van a ser sancionados por delitos de odio. ¿Eso qué lleva? A que la población que tiene garantizado el derecho de protesta en la Constitución diga: no, ya va, yo quiero reclamar un aumento de salario, pero es que si yo salgo y critico directamente que tenemos salarios de hambre, por ejemplo los educadores, me pueden tachar de que yo estoy actuando desde el odio. Entonces lo que era un derecho constitucional establecido en la Constitución Nacional, pues pudiera llevarme a incurrir en un delito. Ustedes dirán: ya va, pero si en la Constitución tenemos establecido el derecho a la protesta como una ley que es de rango inferior, va a contradecir la Constitución. Y tienen toda la razón. Ese tipo de leyes, toda ley, todo acto administrativo que contradiga la Constitución es nulo, de nulidad absoluta. Es como que si no existiera. Pero, sin embargo, la realidad, y allí entra la sociología, entramos nosotros a decir: ya va, es nulo, de nulidad absoluta, pero tú cuando le dices eso a los policías que van a detener a alguien que esté protestando pacíficamente, tú le dices: ya va, pero es que mi derecho a la protesta está establecido en la Constitución y esta ley es una ley de rango menor, por tanto, usted debería actuar como que si esa ley no existiera. Porque usted si lo hace, está incurriendo en responsabilidad administrativa, penal e incluso pudiera ser civil. ¿Ustedes creen que en nuestra coyuntura, en nuestra experiencia, eso funcionaría? No. Entonces la realidad, aunque sabemos que desde el punto de vista formal esa ley no existe porque contraría la Constitución, la realidad nos dice que por ahora esa ley se aplica y que ya hay personas que le están siguiendo procedimientos judiciales partiendo de esa ley. Ustedes también me pudieran decir: profesora, pero es que en esa ley también deja abierta la puerta para aquellas personas que evidentemente sí tienen acciones de odio. Entonces, ¿qué les diría yo? Por eso es que nosotros tenemos que ir de lo general a lo particular.
¿Por qué? Porque no todas las normas necesariamente sean injustas. Recuerden que nuestra meta es determinar si algo es derecho. ¿Y cómo vamos a saber si algo es derecho? Si hay justicia de por medio, si se está garantizando la justicia. Nuestra primera punto de referencia es la Constitución Nacional. Allí están nuestros derechos que nada ni nadie los debería limitar. Hay unas excepciones que están establecidas en la propia Constitución. Fuera de esas excepciones y siguiendo un procedimiento que en la misma Constitución establece. No es que yo hoy soy presidente y hoy me paré con el deseo de establecer o declarar un estado de excepción y ya lo declaro porque yo soy la presidenta. Eso no, así no se maneja, no se establece en la Constitución. La Constitución te establece unas causales para declarar estado de excepción y te establece cómo, en qué procedimiento y junto a quiénes tienen que declarar. Eso tiene una formalidad. Entonces lo que les quiero decir es que pareciera o está muy asimilado en la sociedad que todo lo que está en un instrumento legal ya es válido. Y nos olvidamos de esta jerarquía que existen en las normas y también nos olvidamos que las normas tienen que buscar la justicia. Si se apartan de la justicia, por más que parezca que cumplan con el procedimiento establecido para las leyes, no son normas válidas. Y si contrarían la Constitución, mucho menos porque están viciadas de nulidad absoluta. Entonces, en este caso, cuando analizamos las leyes desde esta perspectiva, lo que tenemos es que determinar si efectivamente pudiera estar detrás de estas normas que se dictaron algún interés de algún grupo social que esté en Venezuela. Grupo social que pudiera ser el propio gobierno, grupo social que pudiera ser parte del empresariado o todo el empresariado, grupo social que pudiera ser los sindicatos en busca de algún beneficio laboral, de uno o varios sindicatos, si universidades están detrás de eso. O sea, determinar por qué esa norma se dicta, qué voluntad política o quién incidió en esa voluntad política para que esa norma se dictara. Entonces, esta es otra causa de derecho, la voluntad política que subyace a la norma, la que está detrás de la norma, porque hay un grupo de poder o de influencia que está haciendo lobby para que esa norma se apruebe. Entonces, aquí se entra a conversar de que el derecho no necesariamente es autónomo ni es neutral, sino que cumple la función de garantizar, legitimar o estabilizar las relaciones dominantes en contextos determinados. Ojo, yo no estoy diciendo que el derecho es malo, que las normas son malas, no. Estoy diciendo que en algunos contextos y coyunturas es posible que grupos sociales o económicos o políticos puedan tener influencia en los órganos legislativos y que la voluntad de ese órgano legislativo va en función de satisfacer esos intereses de ese grupo que tiene influencia. ¿Me estoy explicando? Yo no estoy satanizando la creación de normas. Estoy hablando de situaciones que suceden y que nosotros como analistas, desde el punto de vista sociológico, tenemos que estar alertas para determinar si el caso que nos compete corresponde a esa situación. ¿Sí? ¿Algún comentario? Ok. Mira, para que no se me vaya a olvidar, lo de la asistencia.
No, profe. Mira, vamos. Emily está. Joarlis, no. Ángel, sí. Tajani, no está. No ha llegado. Ok. Jerry, sí. Beatriz y Alexandra. Ok. Ya voy a enviar esto. Ok, perfecto. Sigamos con el otro elemento que se considera desde la perspectiva sociológica. Bueno, no, le voy a hacer referencia a algo que interesante, si lo pueden leer. Hay un escritor francés que se llama Frédéric Bastiat, que habla claramente de este tipo de situaciones. Y él dice que el derecho, visto desde su concepción pura, surge para proteger derechos persistentes que son intrínsecos a la naturaleza humana. Creo que lo hablamos en la primera clase, que es la vida, la libertad y la propiedad. El derecho está para proteger estos derechos, valga la redundancia. Y en su visión considera que la ley no viene a crear estos derechos que les mencioné, sino que está para reconocerlos y organizarlos. Y que cuando esa ley se aparta de esa función, se produce una expoliación legal. O sea, se usa el aparato jurídico para beneficiar a unos, aun cuando se perjudique a otros. Desde esta perspectiva, Bastiat realiza una observación, que también la hemos hecho acá. Decimos, el derecho no siempre protege a todos por igual. Y con frecuencia, muchas veces, las instancias legislativas son influenciadas por grupos organizados que lo utilizan para su propio beneficio. Entonces, esto que señala Bastiat coincide con una idea central de la sociología jurídica, y que es que el derecho es un campo de disputa entre intereses sociales en conflicto que existen en esos grupos sociales. Entonces, obviamente, cuando se considera el derecho o dictar las normas en este sentido, pues obviamente se hace de una forma crítica para decir lo que se está creando no es derecho. Puede ser cualquier otra cosa, pero derecho no, porque no está cumpliendo con los principios que deberían regir la creación de derechos. Y en esta misma sintonía va lo que se llama, o se dice que otra causa del derecho es la lucha social. O sea, el derecho puede también nacer de la resistencia que grupos sociales hagan presenten en un momento social frente a una determinada realidad. Entonces, el derecho viene a ser como una lucha constante entre esos grupos para que se defina si algo es derecho o no, si algo es obligatorio o no. Y una forma de verlo fácilmente, de forma sencilla, es en temas de materia laboral. ¿Por qué? Porque aquí hay dos intereses bien contrapuestos. ¿Cuáles son? Exactamente. ¿Qué quiere hacer el patrono? Pagar el mínimo salario que pueda
al tiempo que se logre la mayor producción posible. ¿Qué quiere el trabajador? Ganar el mejor salario que se pueda con el menos tiempo de dedicación a esa actividad. O sea, son intereses bastante contrapuestos que al final comienzan a cada uno por su lado a ejercer presión en esos órganos legislativos. Entonces, justamente Rudolf Ingering, que es un alemán, hablaba en su libro La lucha por el derecho, señala que todos los derechos de un pueblo han sido conquistados mediante la lucha. O sea, para él no considera que las normas, déjame por aquí silenciar, creo que es Beatriz. Si te puedes silenciar, Beatriz, que no logro hacerlo aquí. Para él no existe esa utopía de que alguien llegó, o los actores de la Asamblea Legislativa llegaron con solamente un lecho, un montón de buenos deseos para toda la sociedad, para lograr la igualdad, la libertad, la prosperidad, para todos por igual, sino que siempre esos intereses que están en pugna se van a manifestar, y cuando eso se manifieste y se materialice, pues alguno de los dos grupos sociales va a ganar y el otro va a perder. Y eso lo vemos mucho con las discusiones en materia laboral. A mí me llamó mucho, me pareció un poquito irónico cuando un representante de Fede Cámara decía que el aporte, el aumento salarial que se dio, que no fue aumento salarial, el aumento, ¿cómo es que ellos lo llaman? De ingreso integral, había sido lo mejor posible para todas las partes, y que eso estaba como legitimado porque venía por primera vez en mucho tiempo, era el resultado de la discusión de la tripartita. Si ustedes revisan la Constitución les dice que en temas de salario se sentarán tres partes. Las dos partes involucradas, empleadores y trabajadores, y el Estado como actor de buena fe. Cuando revisamos el aumento del ingreso integral, yo me preguntaba dónde están los intereses satisfechos, los intereses de los trabajadores en ese aumento, y dónde están afectados los intereses de la empresa privada. ¿Por qué? Porque para el trabajador solamente tuvieron un incremento de 50% del bono de guerra, que llaman. Un bono que no tiene, obviamente, incidencia salarial. O sea que eso no les va a servir para utilidades, vacaciones, ni tampoco para prestaciones. Pero que además es un incremento que es obligatorio para los empleados de la administración pública, no para los empleados de la empresa privada. Obviamente, ellos, si tuviéramos un representante acá, me dijeran, pero ya va, es que nosotros a todos nuestros trabajadores le pagamos por encima de $200. Vamos a pensar que fuera así, que no es así. Yo conozco gente que trabaja en empresas y ganan $100 mensual. Ajá. Si fueran 200, ok, quedamos en lo mismo. Tú me estás reconociendo que tú no le estás dando ningún aumento al trabajador, porque ellos ya ganaban 200.
Y al ser el bono de guerra no obligatorio para las empresas, tú no tienes por qué aumentarlo. ¿Qué perdió la empresa allí? ¿Qué perdió el empresariado? Ellos se mantienen en la misma posición que tenían antes del anuncio, por lo menos desde el punto de vista legal, antes del anuncio del aumento del ingreso integral. ¿Qué pasa con los... Eso es de cara a los empresarios. Y de cara a los trabajadores, ¿qué lograron los trabajadores? $50 más de lo que venían percibiendo. Pero ahí nos hacemos otra pregunta. ¿Perdón? Pero en la administración pública, porque los privados no es obligatorio. Sí, entonces el bono de guerra es obligatorio para la administración pública. Y la empresa sigue decidiendo cuánto aumenta si es que quiere aumentar. Porque al final, legalmente, ¿a qué están obligados las empresas? A pagar los 130 bolívares de salario mínimo. Eso es lo que te dice la ley. Existe un salario mínimo que decreta el presidente, el Ejecutivo Nacional. ¿Cuál es el monto de ese salario mínimo? 130 bolívares. ¿Eso varió? No. Es que ellos pagan 50, 100, 200. Sí, tienes razón. Pero ¿por qué tú entonces sales y das una declaración diciendo que esto fue la solución más equitativa para todas las partes? Porque por primera vez en mucho tiempo se reunió la mesa tripartita y entre todos decidieron. Yo digo, ¿en serio? Entre todos decidieron. De verdad a los trabajadores se les escuchó. Porque si se le hubiese escuchado, a los trabajadores de la empresa privada también se le hubiese dado un reconocimiento, una retribución. Y la empresa privada no recibió nada. Lo que recibe es la expectativa, o quizás como ellos llaman la sensación, que en algún momento fue muy famosa esa palabra. Aquí en Venezuela lo que existe es una sensación de inseguridad, pero inseguridad no hay. Bueno, es algo así. Ellos recibieron la sensación de que iban a tener un incremento, pero no lo tuvieron. Entonces, yo cuando escuché dije, qué triste que salga un representante Fede Cámara hablando en esos términos, porque obviamente no hubo un avance. Pudiéramos venir con otra discusión. Económicamente, el país no está preparado, no tiene la base para un incremento salarial propiamente dicho, porque las finanzas están por el piso. Pues. Entonces, eso aumentar así implicaría emitir dinero sin respaldo económico y eso llevaría a inflación. Entonces, al final vamos a tener peores remedios que la enfermedad y por eso no se dio el incremento. Yo diría, bueno, es una realidad bastante triste, injusta, no deja de ser injusta por eso, pero es mucho más aceptable y creíble y legítimo. Porque llevamos años diciendo Venezuela por las sanciones, Venezuela por el bloqueo, Venezuela por lo que sea, por los ataques, por la iguana, por todo, tiene su economía destruida. Entonces, un discurso como eso, de que no se pudo incrementar, porque no es capacidad de incremento, porque si se incrementa de forma, como digo, falsa y real, porque será un incremento nominal, pero no verdadero, entonces lo que vamos a lograr era que la inflación se disparara. Eso es coherente con todo lo que se ha manejado. Pero que digan que se obtuvo lo mejor porque la mesa tripartita se sentó, pues no, eso dista mucho de la realidad. O sea, no da una respuesta satisfactoria. Entonces, seguimos, este ejemplo es muy
oportuno para esto que estamos hablando de las luchas sociales, porque pareciera que aquí, visto muy desde afuera, ojo, porque no tenemos todos los elementos, pues aquí se impuso la tesis de que primero no va un aumento de salario como debería ser, y segundo, pues a los empleados privados como que se quedaron por fuera. Entonces es justamente allá donde vamos cuando estamos estudiando desde el punto de vista sociológico estos decretos y estas normas. Nos damos cuenta que independientemente de la coyuntura, hay grupos que se contraponen y hay ese poder o ese órgano que le corresponde legislar, pues va a dar una respuesta en función de eso. Y dicta el decreto, en este caso para dictar un aumento del bono, o si fuera en otro momento, dictara la ley, dictar el decreto para aumentar el salario mínimo. Y siempre esa lucha en situaciones de crisis está presente, pero en situaciones de riqueza también, de prosperidad también está presente. Empresarios versus los trabajadores. Entonces, hacia allá es que apunta la sociología. No quedarnos, repito que lo he dicho varias veces, no quedarnos en la letra de la norma, sino ir mucho más allá, hurgar en la realidad. Justamente hoy estaba leyendo los trabajos empecé a revisar las tareas y por lo menos 3 casos de los que he leído me trajeron casos que vivimos todos de alguna forma y que son evidentes que eso no es lo que debería ocurrir. Y cuando se van y me presentan las normas, confirman que la conducta de la sociedad o de los grupos sociales está totalmente alejado de lo que dicta la norma. Y no es algo que se está escondiendo, no es algo que hay que buscar, investigar para darse cuenta que esas conductas se están generando. Eso está ahí de forma pública, comunicacional, todo el mundo lo sabe la policía porque pasa por allí todos los días, lo sabe la alcaldía. ¿Y qué pasa? No se hace nada. Y muchas veces esa reiterada violación de las normas es, como ustedes bien decían en sus análisis, por falta de sanciones. Este no es un lugar para botar basura, pero se la pasa full de basura. Todo el mundo bota la basura, todo el mundo lo ve, pero no hay sanción. Entonces, como es más fácil botarla allí al frente que caminar 2 cuadras para botarla, pues la boto allí. Total, no me van a sancionar. Una de las razones, una de las explicaciones que se darían en esos casos desde el punto de vista sociológico es que la norma se incumple por falta de que las sanciones se materialicen, porque ese es otro punto. No es que la ley no establezca una sanción, la ley la establece claramente, pero quienes están llamados a aplicar la sanción, pues por alguna u otra razón se están haciendo de la vista gorda. O sea, omiten la situación. Pasa mucho con los buhoneros también, con la economía informal, pero en el caso de los buhoneros vemos como que en ciertos momentos hay como políticas para gestionar ese comercio informal, reubicarlo o limitarlo en ciertas zonas. Con el tiempo vuelve el comercio informal, pero por lo general hay épocas en el año o épocas en las gestiones gubernamentales que se lanzan acciones con fin de controlarlo. Que no se mantengan en el tiempo es otra cosa. Pero en el caso de la basura pareciera que no. Hubo en
en algún momento que hubo una política, en un programa comunicacional bastante intenso con respecto a la recolección de basura, pero eso fue como muy puntual y muy momentáneo y se perdió en el tiempo. Entonces es muy común seguir viendo botes de basura donde está prohibido. Entonces la sociedad también, sometida a tantos problemas, el dejar la basura cerca de su casa, pues no es tan grave. Cuando tengo que llegar urgente al trabajo, porque si no me botan. Y si me botan, ¿cómo llevo comida a mi casa? Entonces hemos, de alguna forma, y con tanto tiempo, con una crisis económica tan fuerte, pues como que los grupos sociales, la sociedad va solapando un problema con otro y llega un momento que lo que pudo haber sido en alguna coyuntura un problema muy grave, criticado y con muchas personas detrás de ellos para que se solucionara, como es el caso de la basura, pues ahora como que no es tan urgente. No, y, y, y en esta onda están tanto la sociedad como las instituciones que le corresponde tomar medidas al respecto. ¿Sí? Así es, totalmente. Y eso, estamos hablando de la basura que es, eso es un foco de contaminación evidente, un foco de enfermedades. Pero hay otras situaciones que además de enfermedades y estas cosas pueden generar brotes de violencia. Lo que está pasando con los motociclistas, los motorizados, perdón. Hoy me encontré con un profesor, tenía como 15 años que no lo veía. Bueno, estuvimos hablando mucho de muchas cosas y entre ellos salió lo de los motorizados. Y me dijo, Yanira, dejé de manejar. Porque en Caracas no se puede manejar con esta cantidad de motorizados que hay. Yo no manejo porque a mí no me gusta, a mí me da fastidio. Mientras que alguien me lleve y me traiga, yo soy feliz. Y si no, prefiero utilizar camioneta porque me siento más libre. A veces hay cola, uno camina y termina resolviendo, pero si tiene un carro, tiene que quedarse allí. Y justamente a raíz de ese comentario, hoy cuando venía, me fijé y es verdad, o sea, ya hay colas de moto. Aquello que nosotros veíamos que los motos eran más rápido, pasaba, no, ya también hacen cola. En la autopista si vas por un carril, por un, ¿cómo es que se llama? Sí, por el carril de la vía, si no, o sea, es muy difícil pasarse al otro, en la autopista, por un canal, exacto. Sí, yo también pensé carril, pero carril no es, aquí es canal. Es muy difícil cambiarse para el otro canal. Entonces allí es cuando uno dice, Dios, ajá, y si a eso le sumamos la cantidad de accidentes que pasan. Él me contaba que una vecina tenía el carro estacionado, así como uno se estaciona a la orillita de alguna calle. Y estaba tratando de montarse en su carro. Y no podía abrir la puerta porque cada vez que lo intentaba, las motos estaban ahí cerquita. En eso que lo hizo, vino una muchacha, chocó con la puerta y se cayó. O sea, una cosa así que no le daban tiempo de nada. Como que si eso ya no fuera un problema, porque ya le rayó su puerta, se la desniveló y todo, la muchacha llamó a la pareja, que es 6CPC, y cuando llega la pareja, entonces comienza a extorsionar a la señora del carro. Entonces es un tema de que pareciera que el tener una chapa de autoridad
te lleva muy fácil a generar otra presión adicional sobre las personas, sobre el ciudadano. Porque evidentemente, si esa señora estaba parada en una calle a la orilla, eso no es una autopista. Eso tuvo que haber sido una avenida o una calle interna de esta zona. ¿Por qué los motorizados tienen que pasar volando? En esas calles tienen que pasar lento. Si esa señora joven se llevó esa puerta, era porque iba muy rápido. Y como, o sea, que la que estaba infringiendo era ella. Entonces, la que tuvo un problema, casi que en fiscalía, fue la señora del carro. Entonces, el tema de los motorizados también se está volviendo, o hace rato es un problema. Un tema de salud pública. ¿Sabe cuántas cantidades de heridos hay todos los días? Personas que mueren en accidentes. Y son temas que se van incrementando, problemas que se van incrementando. Me dirán que los prohibimos, el tránsito de moto. No debería ser la solución, porque en la propia Constitución está el derecho a libre tránsito. Y ese derecho a libre tránsito es a pie, en vehículo, en caballo, en moto. Entonces, si viene una autoridad a limitar en esos términos, pues sería violación de un derecho constitucional. No podría ser prohibido el tránsito de motorizado. ¿Cómo regular ese derecho? Porque el derecho existe, pero no es ilimitado. En la medida que esos derechos comiencen a afectar a otras personas, pues el derecho ya tiene que ser limitado. ¿Cuál sería la solución? ¿Cómo hacer para que ellos sigan circulando, pero que no atenten contra su seguridad y contra la de otras personas? El tema del transporte, yo he visto familias que viajan completas en una moto. O sea, el señor que va manejando la moto, 2 niños en el medio y la mamá detrás. Se sacó una ordenanza donde esto estaba prohibido, pero yo lo sigo viendo. Sigue sucediendo. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay una necesidad, hay una realidad. Es una forma de llegar rápido a diferentes sitios. Voy al colegio, dejo a los niños, después llevo a mi esposa y la dejo trabajando y después llego yo a mi trabajo. Es rápido, es muy práctico. En vez de pagar 4 pasajes en el metro o en las camionetas, eso lo uso para comprar gasolina. O sea, es algo bastante complejo, nosotros lo vemos y quizás ni pensamos solamente, Dios mío, la imprudencia, quizás nos quedemos ahí, pero es que detrás de eso hay toda una realidad y es un grupo social bastante grande que está en todo el país, no es un tema que competa solamente a Caracas, por lo menos las ciudades que yo frecuento, Barquisimeto, Trujillo, Valera, se repite de esa forma. Allí hay un tema que desde el punto de vista sociológico también hay que analizar, sociológico, jurídico, porque hay derechos constitucionales involucrados, pero también están derechos de otros grupos, los de ellos mismos, de tener protección, de que su seguridad esté garantizada. Y todos los demás que también convivimos en estos entornos. ¿Qué hacer con eso? ¿Cuál es la solución? Y el mayor problema que tenemos con respecto a este tema es que pareciera que no se está haciendo nada. Pareciera que lo único que se hace es vender más motos, vender más motos, vender más motos. ¿Tienen algún comentario al respecto?
Entonces, la idea no puede ser eh, sacarlos. ¿Sí, Ángel? Ok. La idea no puede ser coartar su derecho a tener un bien que para muchos es su fuente de ingreso. Para muchísimo. Para muchos es su fuente de ingreso más su fuente de transporte para todas las familias. Entonces, decir que no se movilicen a través de ese transporte no es. Nos vamos a nuestro entorno y es que tampoco las calles y avenidas están como preparadas para este nuevo transporte intensivo que tenemos. Obviamente, para los momentos que se hicieron estos planes urbanísticos, pues las motos pues quizás eran un sueño. No tengo claridad, no, es que no creo que, que existieran así como para tomar previsiones. Entonces, hay también un tema histórico aquí de que no tenemos infraestructura para gestionar mejor esto. Pero algo hay que hacer. Debe venir una política pública en función de buscar un punto donde ellos puedan seguir trabajando, seguir con su transporte y los demás usuarios también puedan llevar su accionar de forma tranquila. Y eso va a venir por norma. Por ahora lo que veo es que tiene que venir una regulación. Y allí sí pudiera ser que la regulación responda netamente a una situación de necesidad de los grupos sociales. Que pudiera también quizás haber un grupo que haga lobby para limitar su circulación, pero también pudiera haber un grupo que haga lobby para mantener su circulación o aumentarla. Por ejemplo, los empresarios, que el tema de la venta de motos en Venezuela es uno de los sectores que se mueve bastante bien, pues obviamente su lucha va a estar a que siga, a que las condiciones legales permitan esas ventas. Lo que están dime. Claro, lo que pasa es que ahí, mientras que estemos incursos sumergidos en esta realidad de crisis económica, esa política está como lejana. Porque, ¿quién va a invertir? El Estado. Ahí tenemos toda esa cantidad de unidades de zigzag allá en el cementerio de los autobuses. Es impresionante la cantidad de autobuses que están allí abandonados. Entonces el Estado como que no es bueno para eso tampoco. Le vamos a decir a los privados, compren unidades, mejoren sus unidades cuando tengo este pasaje. Este pasaje que para muchos usuarios es cuesta arriba pagar, pero que para quien cubre los gastos de una unidad de transporte no es para nada suficiente, para nada. Entonces estamos metidos como en un bucle, un ciclo que está funcionando
que está funcionando muy mal, tenemos un full problema, y cuando se nos ocurre una solución y caemos nuevamente en la realidad, vemos que esa solución en este momento como que no es, podría ser una solución, pero las condiciones como que no están dadas para que en este momento esa alternativa se materialice. ¿Me explico? O sea, no es que no pudiera ser una solución, es que como que no están las condiciones para que esa sea una alternativa para nosotros en este momento. ¿Sí? Entonces, bueno, son muchos temas donde tenemos que podemos analizar, muchas situaciones. Entonces, lo que nos toca es seguir buscando, seguir aprendiendo más de normas, sin olvidarnos de la realidad, porque al final eso es lo que nos va a permitir entender mejor el derecho, entender intereses que pudieran estar detrás de que se dicten determinadas regulaciones, estar preparados para, si en algún momento tenemos oportunidad, influir a través también de las normas para un mejor, una mejor interrelación dentro de la sociedad, porque hacia allá deberíamos ir todos. Buscar el bienestar, que buscando mi bienestar, al final eso también va a redundar en el bienestar de otras personas. Pero bueno, por ahora lo que nos toca es leer, discutir, analizar, quizás tener algunas ideas, y ojalá que en algún